Muchas gracias al centro y muchas gracias a la Católica y muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes, digamos. En el breve espacio de tiempo yo quiero hacer un análisis crítico a lo que tenemos, al sistema de control de fusiones que tenemos. Y lo quiero hacer, y yo creo que por eso esta es una buena oportunidad, lo quiero hacer obviamente no concentrado o con el estigma de un caso concreto, sino que la invitación que yo le hago, digamos, justamente en esta oportunidad es a mirar el tema con un poquito más de distancia, digamos, no con la cercanía que uno tiene respecto a los intereses que protege, digamos, o en el caso mío, o en el caso de la Fiscalía, el interés general, y en el caso de usted, o muchos de ustedes, el interés de sus clientes en transacciones concretas. Yo creo que la pregunta es muy buena. La palabra concentración, y no se necesita ser cientista político para eso, ha cambiado un poco el sabor, digamos, en los últimos 10 años, 15 años. No era lo mismo hablar de concentración o fusión, digamos, hace un tiempo atrás de lo que está haciendo ahora. No es lo mismo. Y como siempre ocurre, la estructura legal o el sistema que nosotros tenemos, porque en Chile hay un sistema y tiene bastantes beneficios, y eso yo me quiero referir también, bueno, sigue siendo el mismo, digamos, como permanentemente ocurre con las situaciones legales, digamos, donde puede ser que la ley de alguna forma vaya un poquito más atrás, digamos, respecto a la exigencia que le hace la sociedad o el sistema a una institución concreta, en este caso el control de fusiones. Yo me quiero referir, bueno, básicamente, a ver si alcanzo en el tiempo, pero a hacer una pequeña, a enredarlo un poco con una introducción sobre lo sofisticado, y muchas veces a ustedes les consta, digamos, lo sofisticado que es hacer análisis de control de fusiones. Después quiero entrar un poco a una parte descriptiva al sistema chileno, digamos, lo que tenemos, lo valioso que tenemos también, pero también lo particular que tenemos. Y los invito aquí a viajar gratis, digamos, a través de un análisis, de nuevo, muy rápido, digamos, de experiencia internacional, y después cerrar un poco con lo que yo veo son efectivamente los desafíos que enfrenta el sistema, y de nuevo, en este espíritu crítico de un análisis un poquito más general y no tanto en casos concretos específicos. Aquí voy a ir rápido. Yo creo que lo primero que yo pido en hacer estas revisiones críticas, y esto no es cliché, digamos, es que tenemos que ser muy responsables. Esto es muy importante. Los sistemas de control de fusión en un país son muy importantes. Y cuando uno empieza en las profundidades de los diseños institucionales, digamos, y cuando entra en las profundidades de los diseños institucionales de control de fusiones, bueno, está en un terreno que puede ser muy pantanoso, digamos, y puede uno, con muy buena intención, entre comillas, dejarla embarrada, digamos, y terminar entregando un remedio que es mucho peor que la enfermedad o que tiene efectos secundarios, digamos, que hace que todo lo que ha hecho está malo o va a traer efectos muy negativos. Hablar de fusiones, y por qué me atrevo a decir que es un tema complejo, porque a diferencia, por ejemplo, de los carteles, que es mucho más fáctico, o abusos de posición dominante, que también tienen un sustrato más fáctico, cuando uno habla de fusiones, está mirando o está haciendo un ejercicio de una mirada estructural. Y eso es difícil, es fácil equivocarse, tiene muchos riesgos. Está haciendo una mirada prospectiva. Yo siempre pregunto, ¿quién tiene una bola de cristal, digamos, para ver cómo es el futuro? Probablemente si uno lo tuviera no estaría dedicado a esto, digamos, estaría dedicado a otras cosas, digamos, con menos costo, digamos, para uno. Está también mirando una realidad global. Los sistemas de control de fusiones son, por así decirlo, sistemas parroquiales o locales, digamos, y la realidad mundial, el fenómeno de la globalización de los últimos 20 años, es de una profundidad, digamos, y cuando uno ve normalmente las contrapartes, al menos las que tiene la Fiscalía, uno se da cuenta que, bueno, que son contrapartes cuyas matrices normalmente no están en territorio ni sudamericano, digamos, sino que en el mundo. El factor temporal también es muy relevante. Estábamos hablando antes con algunos importantes abogados de la plaza. Es obvio que es importante y la autoridad sabe eso. Sabe que tener una empresa congelada con un signo de interrogación respecto a una operación de fusión, bueno,
seguro que le presenta dilemas, digamos, a los que quieren hacer la fusión, digamos, de manera que uno quisiera que las cosas fuesen en horas, digamos, o en semanas o en meses, pero también es cierto que hay un costo de entrada y de entender los mercados que requiere sofisticación y requiere, digamos, inteligencia, requiere tiempo, requiere información. La información en Chile en general es opaca, es poco clara y es cara de obtener, digamos. Y solo temas de competencia, y con esto termino la tríada de temas complejos, digamos, ¿van a ser solo temas de competencia? Ahora que está de moda la política versus el tema técnico. Aquí vamos a abrir de alguna forma la baranda, o vamos a abrir a hacer discusiones de temas que no son propiamente de competencia. ¿Cuál es el efecto que podría traer eso cuando estemos haciendo análisis de competencia? El tema proempleo es un tema que tiene que ser analizado respecto a una fusión. Bueno, eso hace que efectivamente esto pueda llegar o pueda tener mucha complejidad. Estábamos hablando recién con el ministro de Polo que los dos, sin ponernos de acuerdo previamente en esta cuestión, teníamos preguntas, muchas preguntas. Bueno, aquí también voy a hacer gala de mi capacidad de hacer preguntas. ¿Qué es una fusión? ¿Qué se considera una fusión? Y esta pregunta no es sencilla, no es baladí. Comprar acciones de una sociedad sin tener derecho a voto es una fusión, debería estar exento. Hacer organización industrial dentro del grupo económico, pero donde no existe un espejo, digamos, una simetría total respecto a las empresas, debería ser considerada una fusión. ¿Cuáles fusiones debieran ser revisadas y cuáles no? Hay algunas que, claro, desde el punto de vista de la competencia no deberían ser revisadas, otras que sí, digamos. ¿Cuál es el marco temporal de revisión o tiempos máximos? Bueno, hay algunas que son realmente más complicadas, digamos, requieren más atención, esto es como los hijos, digamos, hay otros que son más fáciles, requieren menos atención, digamos. ¿Qué autoridad va a revisar la fusión? En el caso chileno, mucho se habla, digamos, pero yo les aseguro que el caso chileno en el contexto internacional es muy garantista, porque aquí tenemos una tríada de instituciones, tenemos la Fiscalía, tenemos el Tribunal de Libre Competencia y para terminar tenemos efectivamente la Corte Suprema. ¿En qué etapas? ¿Van a haber etapas? ¿Es un solo disparo o se requieren hacer efectivamente etapas? ¿Cuál es el test sustantivo? ¿Cuál es el test sustantivo en materia de libre competencia para efecto de determinar que una operación va a ser rechazada, va a ser aprobada o va a ser aprobada con condiciones? ¿Cuáles son las reglas procesales básicas? Tienen que haber reglas procesales básicas. ¿Cuáles son? Bueno, no puede ser un mundo colonial español lleno de recursos, digamos, porque se nos pierde el tema de los tiempos. Y ahí también los recursos. ¿Cuáles son los recursos? ¿Frente a quién, digamos? Estos son temas técnicos. ¿Es bueno tener una pata en la Corte Suprema para que haga ciertos análisis, por ejemplo, procesales básicos o ciertos análisis constitucionales? El sistema chileno, y aquí yo creo que el público es conocido y avesado, así que voy a andar rápido, digamos. A ver, lo primero que yo creo que podemos decir es que el sistema chileno, al menos desde el punto de vista de la fuente directa, o sea, de la ley, es bastante tímido. O sea, tenemos básicamente el artículo 18, número 2, y tenemos también otros dos artículos, ¿no? El 31, que es respecto al procedimiento, y después el 32 respecto a los efectos. Tenemos sí, y yo creo que son muy importantes, especialmente el autoacordado número 5, que le dio coherencia al sistema, también el autoacordado 12, y esta es una contribución de la Fiscalía del 2006, también una guía que yo creo que, aunque el tribunal la desconoció de principio, digamos, a través de una resolución, pero yo creo que también ha ayudado a ordenar el debate sobre cómo mirar, o al menos ordena el debate al interior de la Fiscalía sobre cómo mirar los temas de concentración. Pero tenemos algo que es más relevante. Tenemos una aplicación, porque aquí se hace la diferencia entre países serios y países no serios, digamos, que la ley no es solamente poesía, sino que es una aplicación respecto a operaciones concretas. Desde el 2004 en adelante, cerca de 15, incluido un rechazo, con medidas de mitigación de distinta índole, importantes, de congelamientos de precios, de desinversión. Y yo creo que, pensando en lo que, no es que venga a ser la pata al tribunal, digamos, pero también son fallos densos, digamos, resoluciones que son densas, que hay una predisposición del tribunal a hacer algo serio,
con buena cantidad y calidad de la información, a explicar bien por qué se están haciendo lo que se está haciendo. Eso yo creo que también, al menos en lo que es la tradición judicial chilena, bueno, hace un poco la diferencia, digamos, esto de explicitar, quizás a veces es más largo de lo que uno quisiera, digamos, pero explicitar efectivamente por qué se está fallando de determinada manera. Y tenemos también, y yo creo que eso también, no es que me quiera poner nostálgico, pero quizás tampoco la idea es ponerse demasiado revolucionario, digamos, pero tenemos también una tradición o una raíz que viene efectivamente de las anteriores comisiones. Estaba viendo el artículo 8º y 14, en la versión antigua, antes del 2003. Bueno, el lenguaje es un lenguaje que es prácticamente idéntico que el 18 número 2 y prácticamente idéntico que el artículo 32, digamos, que son las piedras angulares del sistema. Los tres pilares del sistema actual, a juicio de la Fiscalía, bueno, lo primero es que el sistema es voluntario, ¿ya? Y por eso la pregunta no es mala. El sistema es voluntario, no hay proceso de notificación previa. Ojo con esto, sin perjuicio de las responsabilidades que pueden derivar del DL 211. Esta es la letra chica, pero la importante, digamos. La ley no explicita un test sustantivo, a pesar de que la guía hace una referencia al HHI del 92, de la guía del 92 de Estados Unidos y no de la guía reciente, y no existe procedimiento abreviado específico de revisión de operaciones menores o medianas. Eso también es cierto, que estas 14 o 15 operaciones que se han revisado son grandes operaciones, y las operaciones menores y las operaciones pequeñas, bueno, no han tenido, al menos en el sistema chileno, no han sido recogidos en el sistema de control. También es cierto que hay puertas de entrada distintas a esta revisión y las clasifico en ex ante y ex post porque tiene bastante relevancia para los efectos que eso produce. Ex ante, bueno, quienes tengan interés legítimo, y aquí está la discusión, y esta es una discusión que se dio a propósito del tema Lantán, digamos, de quiénes son los que tienen interés legítimo, digamos, o la Fiscalía. O sea, si intereses legítimos también puede ser alguien que no sea parte de la operación que se quiere materializar. Bueno, pueden consultar hechos, actos, contratos por celebrarse. Ex antes también es la suscripción de acuerdos extrajudiciales para cautelar la libre competencia en los mercados. Esta es un instrumento nuevo del 2009 que por primera vez se utilizó o se intentó utilizar porque fue fallido respecto a la fusión justamente LANTAM, y que yo creo que al menos desde el punto de vista de la Fiscalía sigue siendo un instrumento que se debiera poder utilizar, que es sensato, que es razonable para cierto tipo de operaciones y que tiene además una regulación donde finalmente es el tribunal que la revisa en una instancia que no tiene recurso. Ex post también, y esto también es una alternativa, que quienes tengan interés legítimo, la Fiscalía puedan consultar hechos, actos o contratos existentes que ya se materializaron, pero que pueden haber dudas sobre su legitimidad o su efecto o su cumplimiento en relación con la ley de libre competencia. Y ex post también, bueno, los requerimientos o posibles demandas, estoy diciendo requerimientos o posibles demandas respecto de operaciones que se materializaron y no se consultaron, con o sin las consiguientes medidas cautelares. Y el tercer pilar, bueno, es que efectivamente, al menos en este contexto,